Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En este canal analizaremos las películas históricas y qué tan fieles a la realidad de los acontecimientos fueron. En esta ocasión tenemos Corazón Valiente de Mel Gibson. Esta se trata de la segunda película de Mel Gibson como director, habiéndose tenido su debut con el filme El hombre sin rostro. Pero es con Corazón Valiente donde deja claro que él no solo era un talentoso actor, sino también un excelente cineasta, teniendo posteriormente una prestigiosa filmografía como director, la mayoría de estas siendo históricas. Y es que esta se trata de una de mis películas favoritas, no solo en cuanto a cine histórico se refiere, sino del cine en general. Braveheart, como se le conoce en inglés, le valió 10 nominaciones al Oscar, de los cuales ganó 5, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Sin embargo, debo reconocer que esta obra tiene numerosas imprecisiones históricas. La película narra la vida de William Wallace, patriota escocés, y su lucha por la independencia de su país de la corona inglesa. El filme inicia en el año 1280 con la infancia de Wallace en Escocia y cómo sufre la muerte de su padre, hermano y numerosos nobles escoceses a manos de Eduardo Longshanks, rey de Inglaterra, que invade y conquista Escocia. Años después, el rey concede prima nocte a los nobles ingleses en Escocia, desatando la rebelión de los escoceses, hartos de abusos. A la cabeza se pone Wallace, interpretado por el mismo Mel Gibson, que logra varias victorias en escaramuzas con tácticas de guerrilla, hasta que finalmente se enfrenta al ejército inglés en una batalla campal, la batalla de Stirling, donde obtiene una gran victoria. Los nobles escoceses nombran a Wallace caballero y protector de Escocia, aunque lo ven con miramientos por sus orígenes humildes, aunque da lo mismo a Wallace. Este se dispone a invadir territorio inglés y hasta logra saquear la ciudad de York. El rey vuelve de Francia y se dispone a castigar a los escoceses rebeldes. Así se ven cara a cara Wallace y Longshanks en la batalla de Falkirk, donde debido a la traición de los nobles escoceses, William Wallace es derrotado y se ve forzado a huir y pasar a la clandestinidad. Wallace decide vengarse de los escoceses traidores y proseguir la lucha contra los ingleses por su cuenta, solo con algunos seguidores, volviéndose un espía en el costado para el rey. Pero es finalmente capturado debido a una nueva traición y es llevado a Londres para una ejecución pública, donde previamente es torturado y destripado, no sin antes exclamar un último grito de libertad que llega hasta los oídos del mismísimo rey, ya anciano y enfermo. El final de la película muestra cómo los escoceses, ahora liderados por Robert Bruce, deciden enfrentar nuevamente a los ingleses en la batalla de Bannockburn. Luchando como poetas guerreros y gritando el nombre de Wallace, obtienen su libertad. Bueno, hasta aquí la sinopsis. La verdad es que la guerra de independencia escocesa fue mucho más compleja. Para empezar, la representación de Eduardo el Sanguilargo, piernas largas o Longshanks en inglés, es la de un cruel pagano nihilista, frío y calculador tirano, que, interpretado por Patrick McGoohan, resulta un gran antagonista. Pero la verdad es que el verdadero Eduardo I era un devoto cristiano, que hasta participó en la Octava Cruzada. Si bien era un soberano de gran ambición y temperamental, era también un hábil político y administrador. Estableció el Parlamento como una institución permanente y supo atraerse a varios nobles escoceses a su causa. Si bien actuó con brutalidad respecto a los escoceses rebeldes, era algo propio de la época. Recordemos que esto sucede en la Edad Media, por lo que el filme exagera sus defectos. Pero el más importante es que el rey nunca concedió prima nocte, o sea, el derecho de pernada, que fuera el catalizador de la revuelta. Esto nunca fue una práctica institucionalizada, si bien no sería de sorprender que los nobles cometieran abusos contra las doncellas plebeyas que habitaban sus dominios durante el Medieveo. Luego tenemos a su hijo, el príncipe Eduardo, que es descrito como un amanerado homosexual insignificante para las labores de gobierno, que odia a su esposa y con un gran resentimiento hacia su padre, pues incluso llega a asesinar a su obvio amante tirándolo por la ventana, cosa que acarrearía acusaciones de homofobia contra Gibson en el futuro. Si bien es cierto que Eduardo II era homosexual, no era totalmente inútil, ya que recae en él enfrentar la segunda fase de la rebelión escocesa contra Robert Bruce, y parecía estar seguro de que obtendría una victoria, pero su ineptitud militar lo lleva a sufrir una gran derrota que finalmente concedería la independencia a Escocia. Luego tenemos a la princesa Isabela de Francia, que en el filme ella y Wallace mantienen un romance y hasta queda encinta de él, dando a entender que depondría a Eduardo II y su hijo con Wallace le sucedería.
El romance con Wallace nunca tuvo lugar, puesto que ella aún vivía en Francia durante tales acontecimientos, y solo tenía 3 años en ese entonces. No se casaría con Eduardo II hasta que éste ya era rey, pero es cierto que ella depuso a su esposo con la ayuda de su amante, un noble llamado Roger Mortimer, y luego lo haría asesinar. Pero eso no pasaría sino 20 años después de la muerte de Wallace, por lo que pasaría a la posteridad conocida como la Loba de Francia. En cuanto a Robert Bruce, si bien es cierto que él cambió de bando durante las guerras de independencia, no participó en la batalla de Falkirk, donde Wallace es derrotado. Tras asegurar una posición privilegiada en Escocia, otorgado para el propio rey Eduardo Longshanks, Bruce reinicia la guerra aplicando las tácticas de Wallace, hasta que finalmente, en la batalla de Bannockburn, obtiene un triunfo decisivo que lo legitima como rey, y fue en esta batalla que enfrenta al hijo del rey Eduardo II. Por lo tanto, Robert Bruce era en realidad un gran patriota escocés. Por último, tenemos la forma en que se dieron las batallas. El primer triunfo importante de Wallace fue en la batalla de Stirling, donde Gibson se lució al filmar una de las más sangrientas e icónicas escenas de batalla. En esta, Wallace armaba piqueros contra la caballería pesada inglesa, a la que provocó para que le atacasen directamente y fuesen empalados. Para luego los nobles escoceses a caballo los flanquearían por la retaguardia y ganando el día. Simple pero fácil de seguir para el espectador. Sin embargo, la verdadera batalla fue en el puente de Stirling, y es porque sucedió sobre un puente, donde los escoceses esperaron a que parte del ejército inglés cruzara el río para luego abalanzarse sobre ellos, cuidando que fuesen los lanceros quienes se enfrentaran a los jinetes ingleses, probando que en determinadas condiciones la infantería podía derrotar a la caballería. Esta fue una gran victoria para Wallace, que tras la batalla sería nombrado protector de Escocia, y que luego dirigiría una destructiva incursión sobre suelo inglés, aunque no llegaría hasta York como muestra la película. Pero la gloria de Wallace no duraría mucho, pues el rey Eduardo se pondría a la cabeza de sus fuerzas, y los dos hombres se encontrarían en Falkirk. Ahora, en la batalla de Falkirk, donde sucede en realidad una de las escenas más icónicas de la película, en la que los caballeros ingleses son empalados por los piqueros escoceses. Sin embargo, esto no sucedería en Stirling, sino en Falkirk. La primera fase de la batalla empezaría con una carga precipitada de los caballeros ingleses ignorando las órdenes del rey, de esperar a que los arqueros estuvieran en posición. Wallace estaba preparado para ello, y sus piqueros pudieron absorber la carga y acabar con la vida de varios nobles ingleses a caballo. Pero la carga de caballería tuvo un efecto más bien psicológico en los nobles escoceses a caballo, que se asustaron al ver a los ingleses pesados cargar contra ellos, y en consecuencia huyeron del campo de batalla, abandonando a Wallace y a la infantería a su suerte. Fue entonces cuando Eduardo Longshanks ordenó a sus temibles arqueros ingleses diezmar a los piqueros de Wallace, mientras que el resto de los ingleses que lo superaban en número se posicionaban para atacar cuando diera la orden. Para los arqueros largos ingleses, los poco móviles piqueros eran un blanco fácil, y los desbarataron hasta que quedaron tan pocos que el rey ordenó una carga general de su ejército, poniendo a los escoceses en fuga. Muchos nobles escoceses perecieron, pero Wallace estaba entre los sobrevivientes. Sin embargo, su reputación quedó seriamente dañada entre los líderes escoceses, por lo que pasó a la clandestinidad. En cuanto al rey, no pudo explotar esta victoria, ya que las tácticas de tierra quemada de Wallace habían dejado sin abastecimiento a los numerosos ingleses, además de que varios de los nobles y sus fuerzas querían regresar lo más pronto posible a sus hogares, ya que no querían pasar el invierno en Escocia. Así que al rey no le quedó más remedio que regresar a Inglaterra con varios prisioneros para pelear otro día. Wallace evadiría a los ingleses hasta que finalmente sería capturado por el noble escocés John de Menteith, que se había pasado al bando de los ingleses. Durante su juicio, a Wallace se le acusó de traidor, pero él respondió que no podía hacerlo, puesto que nunca había jurado lealtad a Eduardo o a la corona inglesa. Se determinó su ejecución pública, donde posteriormente sería colgado, ahogado y destripado, pero además de eso, castrado y mantenido con vida cuidadosamente para que viera sus vísceras quemadas ante él, y luego finalmente ser decapitado y descuartizado, con su cabeza puesta en una pica sobre el puente de Londres. Pero esto no sería el fin de la rebelión, puesto que Robert Bruce se pone al mando de esta y asume el título de protector de Escocia, hasta que en su victoria en Bannockburn traería la ansiada independencia. Bueno, hasta aquí las diferencias mayores,
Y es que cabe mencionar que hay otros detalles que a mi parecer Gibson ignoró deliberadamente. Por ejemplo, los escoceses no se pintaban la cara de azul para la batalla. Esto corresponde a los pictos, casi 1000 años antes, y quienes fueron los habitantes de Escocia que combatieron a los romanos. En cuanto a los kilts, las faldas escocesas, no formaron parte de su indumentaria, sino hasta 500 años después. Otro punto es que las gaitas, hoy en día tan apegadas al folclore escocés, en realidad son un instrumento que se popularizó por toda Europa alrededor del siglo XIII, pero sus orígenes datarían incluso desde la antigua Grecia, y no llegarían a Escocia hasta el siglo XVI, donde los usarían en detrimento de la corneta en las batallas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, pero más que nada, me gustaría saber tu opinión sobre la película. ¿Te habría gustado que fuese más fiel a la historia, o la prefieres tal como es? Házmelo saber en los comentarios. Y si también sabes de alguna otra imprecisión histórica. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.